Quiero invitarles a meditar conmigo sobre la historia de un hombre que representa algunas de las verdades que hemos estado discutiendo últimamente con respecto a la salud emocional y espiritual, la sanidad, cómo vivir vidas sanas y que puedan prosperar en medio de las dificultades y las luchas de la vida, cómo sanarnos y liberarnos de todas aquellas cosas que nos hacen arrastrar en el mundo y que nos roban el gozo y la paz que Dios quiere que nosotros experimentemos. Y creo que ustedes han visto que a través de toda esta serie de mensajes hemos hablado de la sanidad y la salud emocional y espiritual como un proceso a largo plazo. Es algo que se está dando continuamente dentro de nosotros, algo que Dios está continuamente haciendo y efectuando en la vida de cada uno de nosotros. Y todo lo que yo he estado predicando está basado en este modelo básico de, por una parte, declarar este Dios que nos ama tanto, que está comprometido con nosotros, que quiere que seamos seres felices, que nos ha dicho que Él ha venido para que tengamos vida en abundancia, que nos ha prometido que nunca se olvidará de nosotros, que Él está involucrado en todos los aspectos de nuestra vida, que Él nos provee, nos prospera, nos bendice, nos sana. Y por otra parte, el hecho de que vivimos en un mundo caído, un mundo poblado por fuerzas oscuras y por circunstancias de la creación misma en su condición caída, que tienden muchas veces a hacernos daño, a herirnos, a deformarnos, a traer contratiempo a nuestra vida, tragedia, dificultad, cargas, heridas que nos deforman, circunstancias que tienden a desdibujar la imagen de Cristo en nosotros. Y que entre esas dos dimensiones hay una lucha continua. El Dios que nos ama y que quiere prosperarnos y bendecirnos, y nuestra propia naturaleza caída y el mundo que habitamos y las circunstancias de este mundo que tienden a militar contra ese buen propósito de Dios. Y he dicho que la salud emocional, las virtudes de la vida cristiana, el fruto del Espíritu Santo en nosotros, se encuentra allí, en esa lucha, en esa tensión entre esas dos cosas. Y que tenemos un Dios que usa aún las circunstancias penosas y difíciles y tristes de la vida para completar sus propósitos en nosotros. Amén. Y he estado hablando, deteniéndome un tiempo sobre el sufrimiento y el dolor y las luchas y las tragedias de la vida, las pérdidas de la vida, porque eso es algo que todos experimentamos y que muchas veces no sabemos qué hacer con ello y que muchas veces tienden a atrasarnos en el crecimiento y a amargarnos o deformarnos o plantar en nosotros actitudes destructivas que usamos como defensas muchas veces para bregar con todas estas cosas inapropiadamente. Y lo que he querido hacer, como he dicho, es normalizar el dolor y el sufrimiento. Que reconozcamos que eso es parte natural de la vida. Que con los resfriados y el flu viene también el sufrimiento. Con los taxes y con el sudor viene también el dolor y el sufrimiento. Es parte de la vida. Y será mejor que usted se acostumbre a ello y que en vez de quejarse de que huele mal, simplemente se dé un baño y salga de ahí refrescado. Y siga adelante, porque así es la vida, ¿no? Siempre estamos batallando con una cantidad de cosas. Entonces, mi deseo es ese, ¿no? Que al hablar acerca del dolor y el sufrimiento y ver en la Escritura estas cosas muy normalmente presentadas, que nosotros también aprendamos y que sepamos que en todas esas cosas somos más que vencedores, amén. Que las tragedias, las luchas, los sufrimientos de la vida no significan derrota, sino todo lo contrario, una oportunidad para crecer y para ser mejores en Cristo Jesús. Y que la cosa es que tenemos que aprender a usar esas herramientas, usar esas verdades, adoptar las actitudes correctas para entonces poder cada día ir subiendo más y más y ser más y más como Cristo Jesús. Y he dicho también algo bien importante que quiero que se les grabe a todos y a mí también. Y es que el dolor y el sufrimiento y las inconveniencias y los contratiempos de la vida no son solamente algo como que tenemos que aceptar como aceptamos los gérmenes, sino que lo veamos inclusive como un instrumento positivo de parte de Dios para aligerarnos y para
sanarnos y hacernos entonces más económicos y más capaces de disfrutar de la vida. Porque yo he aprendido, y no solamente yo, sino todos los psicólogos del mundo y cualquier persona que tiene profundidad sabe que una de las cosas más poderosas y más sanadoras para el ser humano es a veces pasar por la tribulación y salir adelante y procesar la tribulación de una forma correcta, porque eso actualmente nos hace más sanos emocionalmente, paradójicamente. Y Dios usa a veces las circunstancias de la vida, las circunstancias difíciles, para mejorarnos. Hay luchas que hay en tu vida que por más que tú le pidas al Señor que te la quite, Él no te la va a quitar porque te ama demasiado para quitártela. Fíjate. Porque Él sabe que ese es un contrincante que Él te ha puesto allí para entrenarte. Y en el proceso de tu bregar con esa circunstancia penosa y difícil y rozarte contra ella, esa incomodidad donde Dios te ha metido, Dios te está fortaleciendo y te está bendiciendo a través de eso. Te está enseñando disciplina, humildad, mansedumbre, fe, dependencia de Dios, compasión hacia los demás, visión a largo plazo. Todas estas cosas que son tan necesarias para uno ser feliz en la vida, quebrantarnos. Hasta que Dios no nos quebranta unas cuantas veces a través de la vida, no podemos ser como Dios quiere que seamos. Dios no puede usar a nadie grandemente hasta que no lo pone a llorar como un niño muchas veces y a reconocer sus debilidades, sus limitaciones y que necesita de Dios continuamente. Entonces el dolor es un instrumento positivo, es terapéutico, es sanador. Lo podemos ver de esa manera. Y estamos estudiando eso y yo les dije que íbamos a estudiar un par de casos que ilustran estas verdades del Dios que usa aún las tribulaciones de la vida para cumplir sus propósitos sanadores y enriquecedores en nosotros. Y quiero hoy hablarles acerca de un hombre que nos registra la Escritura, extremadamente poderoso, un hombre de Dios como pocos hombres a través de las páginas de la Escritura. Un profeta dotado de gran unción milagrosa, usado por Dios como pocas personas han sido usadas en la Escritura para hacer grandes portentos, grandes acciones, grandes obras transformadoras de parte de Dios, pero que en un momento dado de su vida, la Biblia registra ese episodio, pero yo me pregunto si no habrá habido otros también en la vida de él, que Dios usó un tiempo de tragedia, de sufrimiento terrible, de gran angustia, para bendecirlo, enriquecerlo, fortalecer su ministerio y darle a conocer un aspecto de Dios que él no conocía tan bien. Y quizás muchos de ustedes ya se están imaginando de quién voy a hablar, acerca del profeta Elías. Porque Elías fue un gran hombre de Dios y la Biblia registra una crisis terrible por la cual él pasó, que lo marcó y que Dios usó para bendecir su vida y enriquecer su ministerio. En el capítulo 19 de Primero de Reyes vemos este lugar donde Elías se encuentra en un momento de gran sufrimiento y gran tragedia, gran ansiedad, gran depresión inclusive. Y es casi sorprendente que este poderoso hombre de Dios se encontrara en una situación como esta. Sin embargo, es claro que vemos allí la humanidad de este hombre registrada. Y por eso el escritor Santiago, en el capítulo 5 de Santiago, versículo 17, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Cuando dice ahí pasiones, lea emociones, sentimientos, actitudes, o podríamos decir hasta defectos, porque la palabra pasiones tiene un sentido ahí como un poquitito negativo. Y lo que está diciendo Santiago es que este gran y poderoso hombre de Dios era como cualquiera de nosotros. Tenía el mismo sistema nervioso, el mismo sistema emocional que cualquiera de nosotros. Sin embargo, Dios lo usaba poderosamente. Y tenemos aquí el raro privilegio de ver un episodio en la vida de él donde esa humanidad de Elías se registra en una forma muy, muy gráfica y muy elocuente. Sin embargo, Santiago dice que a pesar de que era un hombre así, Dios lo usó poderosamente porque Elías dice, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años
y 6 meses. En otras palabras, lo que está diciendo el escritor es que, mira, a pesar de que somos imperfectos, a pesar de que tenemos lucha, a pesar de que tenemos un sistema emocional muy imperfecto, aún así Dios nos puede usar y nos quiere usar. Y que tenemos que seguir orando, clamando y sirviendo al Señor, a pesar de que no somos perfectos. Hay esperanza. Ahora, lo que yo veo aquí es que Dios quería mejorar la personalidad de su profeta. Dios quería bendecirlo y permite que Elías entre en un proceso de perfeccionamiento a través del crisol y el horno de la prueba. En el capítulo 19, usted puede ir leyendo allí si usted quiere en su propia Biblia, vemos que Elías tuvo un momento en su vida en que se encontró frente a una multitud, gracias hermana, de profetas falsos de un dios demoníaco, Baal. Todo el pueblo de Israel se había ido en pos de este dios falso. Israel estaba siendo gobernado por una pareja demoníaca también, Acab y Jezabel, 2 de los reyes más terribles que registra la historia del Antiguo Testamento. Hay apostasía, idolatría en la sociedad judía. Y Dios usa a Elías en una forma increíble para tornar el curso de la historia de Israel. Y en ese espectacular evento donde vemos a Elías confrontándose con todos estos cientos de profetas de Baal, Elías establece un duelo a muerte prácticamente y le da oportunidad a estos profetas falsos para que oren y para ver si el Dios de ellos, Baal, verdaderamente es tan poderoso como ellos dicen que es y envíe fuego de lo alto. Es el Dios que haga caer fuego del cielo, ese será el Dios verdadero. Recordamos la historia, los profetas de Baal están todo el día allí cortándose la piel y haciendo todas sus moriquetas y todas sus cosas y gritando y danzando y clamando a Baal. Nada sucede porque Baal es un Dios muerto, un ídolo falso. Y entonces aquí viene Elías y establece un altar al Señor, unas piedras, una zanja que pone alrededor de las piedras, pone leña encima y vierte agua en la leña y la moja bien para que se sepa que esto no es artificio, esto no es magia barata, sino que es Dios verdaderamente obrando. Y Elías hace una oración sencilla pero poderosísima y el fuego de Dios desciende sobre el altar. Dice la Biblia que era tan poderoso ese fuego que consumió la leña, quemó las piedras, absorbió y secó toda el agua, aún el agua que corría por la zanja, porque Elías había mandado echar mucha agua sobre la leña, y fue claro y evidente a todo el pueblo que estaba viendo este espectáculo desde las colinas que estaban alrededor de ese lugar, que Dios, Jehová Dios, era el verdadero Dios, y esto hizo que ese pueblo se tornara, por lo menos por un tiempo, se tornara otra vez hacia el Dios verdadero. Entonces dice que Elías tomó a todos esos profetas, y para mí esto es un misterio. 500 profetas, creo que eran cientos de profetas, y dice la Biblia dice que él los degolló. Yo no sé si queriendo decir que otros lo ayudaron, pero imagínese usted ordenar y participar en el degollamiento de 500. ¿Por qué Elías hizo esto? No se confunda ni se atribule demasiado. Esta gente estaban tan endemoniados, tan llenos del poder del diablo que no había redención posible para ellos. Misterio, no trate usted de hacer lo mismo con la gente que usted trata de evangelizar ni nada por el estilo. A veces a uno en el ministerio le da ganas de degollar a unos cuantos, pero yo sé que no tengo el derecho de hacerlo. Pero en este caso Dios le dio libertad para hacerlo. Eran otros tiempos en que Dios trabajaba con la humanidad de otra manera. Y estos 500 personas fueron destruidas y hubo un momento de transformación. Y Dios usó a este hombre. Imagínese el poder, la unción que había en Elías. Y sin embargo, luego que pasa eso, Jezabel, esta mujer endemoniada, que era hija de un rey pagano y que cultivaba las artes oscuras, le manda a decir a Elías: así como tú le hiciste a mis profetas, así yo te voy a hacer a ti. En otras palabras, deja que yo te agarre, te agarro en la vuelta de la esquina allí, te voy a hacer lo mismo a ti.
Y dice la Biblia, aquí nos entra el capítulo 19, que Elías se llenó de pánico y de temor y huyó al desierto. Y entonces se nos entra allí en una, como que la cámara, yo siempre he visto como que esa primera parte del ministerio de Elías, cuando está bregando con los profetas, es como cuando esas grandes películas, donde la cámara está desde lejos, haciendo una toma, y todo es panorámico y en grande escala. Pero de momento ahora, cuando Elías el hombre es retratado y tratado, como que el cinematógrafo divino hace que la cámara haga un zoom y entre ahora a pequeña escala en la vida de este hombre, su interioridad, su drama personal. Y ya atrás queda el ruido de las multitudes, las escenas panorámicas, y entramos al trato de Dios con este siervo suyo. Y uno se pregunta, ¿por qué Elías, este hombre tan vigoroso, con tanta fuerza y valor físico, que no le temblaron las manos para degollar a 500 hombres, ahora se llena de pánico y de pavor por la amenaza de una mujer que admitimos que era muy poderosa? Pero este hombre que ha visto la gloria de Dios y su protección en maneras tan estrepitosas, ¿por qué se llena de tanto pánico y huye al desierto? Porque dice que Elías dejó a su criado, y fíjese lo que está pasando aquí, verdaderamente cualquier psicólogo le diría a usted que Elías entra en una depresión clínica. Lo que está registrado aquí es un hombre que está deprimido. Y una de las cosas que hace una persona deprimida es que muchas veces se aleja de la compañía humana. No quiere que nadie le llame, que nadie le escriba textos, lo que quiere es encerrarse en un cuarto, buscarse las cortinas más negras y oscuras y meterse en la cama con una pijama allí toda arrugada, ponerse a escuchar música la más tétrica que pueda conseguir en la radio y tener un pity party, como dicen, una fiesta de autoconmiseración. Y no salir de allí, excepto para comer algo, y eso es todo, si acaso. Elías se deprime, dice que entró, se metió al desierto por un día de camino, y una de las palabras más terribles, yo creo que se registra en la Escritura, dice que Elías, en el versículo 4, dice que deseando vino, se sentó debajo de un enebro, de un árbol. Usted se puede imaginar un desierto y un arbolito allí, como usted ve los arbustos en el desierto en Israel. Son unos arbustos más bien, son árboles así solitarios. En un desierto no hay árboles así bellos y frondosos, sino un arbolito allí raquítico, y como esos westerns, spaghetti westerns de las películas, allí donde hay un cactus quizás y por ahí un armadillo escurriéndose entre las piedras, y ahí está el pobre Elías sentado y dice, deseando morirse. Para usted llegar a ese punto, oigan, para un hombre de Dios, un siervo de Dios, llegar al punto de querer morirse, la cosa tiene que ser seria. Este hombre decidió que estaba solo, desamparado, no tenía nadie que pudiera comprenderlo, ni Dios mismo podía salvarlo de su condición, y se vio contra la espada y la pared literalmente, y deseó simplemente terminar con su vida. Y yo creo que si él no hubiera tenido el temor de Dios que tenía, quizá él mismo se hubiera tomado 3 o 4 pastillas allí y se hubiera resuelto su problema. Pero le dice, Señor, mátame tú. Mátame, dice, basta ya, oh Dios, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. En otras palabras, Señor, mi sistema nervioso no es mejor que el de mis antepasados. Yo soy un hombre y un hombre solo puede aguantar hasta cierto punto. Ya yo no puedo aguantar más. Quítame la vida. Es decir, que Elías llega a un punto de confrontarse con su mortalidad, confrontarse con sus limitaciones como hombre, como siervo de Dios. Y yo creo que aquí hay algo, a mí me ha fascinado siempre la personalidad y la psicología de Elías. Porque Elías, por una parte, es un hombre tremendamente poderoso que necesitaba ser así para el ministerio que Dios le había encomendado.
Elías tenía que confrontar unos reyes muy poderosos, un pueblo rebelde y gente que era hostil al mensaje que él portaba. Toda la sociedad se había ido en contra del mensaje que él portaba. Y se necesitaba un hombre muy seguro de sí mismo, muy fuerte, muy militante, en una sociedad corrupta, que confrontara a estos profetas que eran demoníacos y violentos y hostiles, y que no titubearían en cortarle la cabeza a cualquiera que fuera en contrario al mensaje que ellos portaban. Eran demonios los que estaban gobernando esa nación, y se necesitaba un hombre con un temple y una masculinidad y un vigor y un valor físico excepcional, que no se le apretara el pecho para hacer lo que hizo, por ejemplo, con los profetas de Baal. Porque para tiempos terribles se necesitan siervos terribles, esa es la verdad. Entonces, este hombre, así como era fuerte y vigoroso físicamente, pero también tenía, su misma fuerza era su debilidad. He dicho muchas veces que a veces nuestras fortalezas constituyen nuestra debilidad. Toda dotación en los seres humanos también tiene un lado oscuro, un lado siniestro. En el caso de una persona como Elías, su misma fortaleza física y a su temperamento que no se atemorizaba con nada, lo hacía frágil psicológicamente en ciertas situaciones. No podía bregar con las crisis y era un hombre solitario, porque tenía que ser solitario, porque todo el mundo prácticamente estaba metido en una dirección. Tenía que ser una persona muy psicológicamente seguro de lo que él creía y no necesitaba a nadie. Él caminaba solo. Usted ve que Elías no se nos dice que tenía hijos, tenía una mujer pobre de ella, porque este tipo era áspero y se vestía con ropa de tela de pieles de animales. Debe haber tenido mal aliento porque comía insectos, dice que eran langostas, no la langosta que nosotros conocemos que usted se come ahí en Chinatown. No, esto eran langostas de insectos. Era miel, se alimentaba de comida silvestre, caminaba en lugares así desiertos, era un tipo antisocial, probablemente nadie querría invitar a Elías a una fiesta de cóctel, porque haría un papelón terrible, se sentía incómodo con la gente alrededor. Pero Dios necesitaba un ser así, huraño y solitario, que metiera mano en lo que fuera necesario. Pero eso también es la receta para un desplome emocional, como Elías experimenta. Elías rebosaba testosterona. Y para hermanos, hombres, varones, déjeme decirle, muchas veces Dios necesita sacarnos un poco de testosterona para hacernos más felices. Es la verdad. Hay hombres que son tan machos que no sirven para nada, francamente. Y de paso déjeme decirle, hay mujeres que son tan femeninas que tampoco sirven para nada. Dios lo que quiere es un balance. Lo que quiero decirle es que Dios siempre está buscando un balance en nosotros. Dios nos ha hecho para que lo masculino y lo femenino se encuentren dentro de nosotros. Que las dos dimensiones de Dios, porque Dios tiene una dimensión, no es que esté hablando que Dios sea mujer o sea hombre, no estoy hablando sexualmente, pero lo que hoy en día nosotros consideramos femenino o masculino es simplemente la manifestación de dos aspectos de la personalidad de Dios. La psicología femenina se asocia generalmente con ser comprensivo, mirar 360 grados alrededor, ser intuitivo, la compasión, la misericordia, el entender lo secreto. Esa es la mujer, que se parece mucho, de hecho, a lo que dicen los neurobiólogos acerca del lado del hemisferio derecho del cerebro, que está hecho para pensar más bien en el entorno, en lo artístico, lo intuitivo, lo sintético, lo que es entender las cosas de una forma intuitiva. El lado derecho, el hemisferio derecho, tiene muchos de esos componentes. Es donde se procesa el arte, la música, las emociones. Ahora el hemisferio derecho, aunque los dos se complementan y se comunican totalmente, pero el lado izquierdo es más el lado lineal, secuencial, matemáticas, razonamiento concreto, específico, las cosas enfocadas. Y si usted mira, así somos los hombres, ¿no?
Los hombres vamos a la tienda y ya sabemos exactamente el pantalón que queremos y en 5 minutos usted sale de allí y ya usted compró el pantalón, le dio las gracias a la persona, se lo midió si acaso, y si no lo mira por arriba, así este me queda bien y se va y punto. La mujer para comprar unas medias se toma 18 horas y muchas veces sale de la tienda y no compró nada, ¿sabe? ¿Sí o no? Porque está mirando siempre, ¿no? Y el hombre ve al muchacho que se está portando mal y sabe que lo que necesita es 3 correazos. Y la mujer le dice, pero no hombre, es que él necesita comprensión, que tú lo saques a comer y que hables con él, etcétera, ¿no? Ahora, lo que Dios quiere es que nosotros unamos las dos dimensiones en nosotros mismos. Y por eso yo creo que el matrimonio es como un acto donde Dios toma las dos partes de su ser. El legislador, el Dios de justicia, de verdad, de claridad. Y también el Dios compasivo, misericordioso, generoso, paciente, que se compadece de los hijos como el Padre se compadece. Y Dios tiene esas dos dimensiones. Y el hombre y la mujer, por eso es que nadie me diga a mí que 2 hombres o 2 mujeres pueden ser idóneos para criar un niño. Porque un niño necesita ese modelaje de las dos dimensiones. Amén. Y por eso también nosotros tenemos que cultivar dentro de nosotros mismos la otra parte de nuestro ser. Los hombres necesitamos en todo lo posible cultivar el amor, la paciencia, la ternura, la compasión, la visión a largo plazo, esa parte intuitiva y generosa. Y la mujer necesita cultivar la parte de ser decisiva, hacer decisiones, ser disciplinada, estudiar, porque hemos como aislado esas cosas y los hombres como que hacen una cosa y la mujer no. Dios quiere que la salud emocional y espiritual viene de incluir las dos dimensiones dentro de nuestra personalidad y cultivarla a propósito. Si tú intuyes que tú estás cojeando de un lado, fortalece esa área de tu personalidad para que tú puedas ser una persona saludable emocionalmente y balanceada, ¿no? Entonces, yo creo que Elías, precisamente, era un hombre que había tenido un pasado, una formación así muy masculina, muy fuerte, y que Dios lo podía usar, lo usó grandemente para su propósito. Pero Dios quería bendecirlo y enriquecerlo, porque eso es lo que pasa. Tú ves, cuando tú vienes al Evangelio, cuando tú entras a los caminos del Señor, pasan 2 cosas. Uno, Dios te va a usar y quiere usarte y quiere que tú des fruto para su gloria y su honra. Dios no quiere simplemente que tú vengas al Evangelio para beneficiarte y para recibir regalos y favores. No, Dios quiere usarte como un instrumento para su gloria y su honra también. Dios quiere que tú bendigas y traigas a otros al Evangelio, que tú contribuyas al avance del reino de Dios. Y entonces, si es así, Dios te va a formar también. Dios no solamente quiere sacarte provecho, sino que Dios quiere también enriquecerte y bendecirte y levantar tu estatus espiritual. Y por eso es que a lo largo de tu carrera aquí en la tierra, Dios va a tomar tiempos en que te va a decir, ahora deja de trabajar un poco y ven y vamos a hablar tú y yo. En la vida cristiana tiene que haber tiempos, hermanos, de silencio, de descanso, de lectura, de oración, de meditación, para que Dios pueda trabajar en nosotros y capacitarnos para ir a otro nivel. Fíjense que cuando el Señor Jesucristo, en el capítulo 6 de Marcos, creo que es, envía a sus discípulos a trabajar y a aprender cómo se hace el ministerio, dice que al final de su experiencia, ellos se vinieron a donde él estaba y dice que le contaron todo lo que habían hecho y predicado. Y el Señor les dijo, vengan a un lugar aparte para que se tomaran un descanso. El Señor quería hablar con ellos y quería darles un tiempo de descanso y de refrigerio. Y el Señor quiere que nosotros también saquemos tiempo. Madres, esposas, no todo es trabajo, trabajo, trabajo. Y esposos, denle a su esposa oportunidad también para que ellas tengan tiempo de descansar. Las hermanas están gritando allí, amén, gloria a Dios. No, hay que sacar tiempo. Si todo es trabajo, trabajo, y usted llega y están los platos allí que hay que lavar, y la casa que hay que limpiarla, los muchachos que hay que atenderlos, y todas las cosas que hay que hacer, y muchas hermanas se queman
por esa razón. Y muchos hombres también trabajando todo el tiempo. A veces creemos también que en el servicio cristiano, que los pastores no se pueden tomar vacaciones y que no pueden tomar tiempo de descanso y estar con su familia. Tiene que haber balance en la vida, hermanos. Y a veces Dios nos va a sacar del fragor y del frenesí, de la lucha y el trabajo y el servicio, y nos va a decir, ahora ven, que quiero tratar contigo. Quiero enriquecerte. Quiero infundir nuevos componentes en tu personalidad. Quiero capacitarte para que me sirvas a un nivel todavía más alto. Y quiero sanarte de muchas de esas heridas. Porque, ¿qué pasa? La vida nos va deformando. La vida nos va embotando el filo. La gente nos va cansando. Los quehaceres y las luchas nos van quitando el gozo de nuestra salvación. Y a menos que no tomemos tiempo para ser tratados por Dios y para escuchar de parte de Dios, lo que va a hacer es que vamos a estarnos empobreciendo más y más. Hay que tomar tiempo para meditar y para buscar la presencia del Señor cuando nos sentimos un poco alejados de Dios. Aprenda a puntualizar su vida con tiempos de meditación en la palabra de Dios, lectura, oración. Y a veces hasta, mire, ver una buena película y escuchar un buen cassette, eso no está malo, un CD, lo que sea. Ir a algún parque y sentarse allí y no hacer nada, excepto comer su sándwich y mirar al mar o lo que sea. Hay que invertir en uno, y Dios también quiere invertir en uno para sanarnos y tratarnos. Y eso es lo que yo veo aquí, que Elías fue tremendamente útil para el Señor en este momento allí con respecto al ministerio. Pero ahora Dios usa una situación para bendecir a Elías y mostrarle a Elías algo acerca de sí mismo y algo acerca de Dios también. No era Jezabel la que estaba en control, porque muchas veces Dios usa al diablo inclusive para hacer cosas en nuestra vida. Dios usa circunstancias negativas para bendecirnos. Entonces Dios usó el odio de esta mujer para ayudar a Elías a tener un encuentro consigo mismo y con su fragilidad como hombre, y también entender algo de otra dimensión de Dios y para tratar con él. Y por eso entonces Elías se mete en ese lugar recóndito, deprimido, y fíjese, dice que y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. ¿Por qué se quedó dormido? ¿Y por qué registra la Biblia? Yo creo que Elías estaba agotado emocionalmente del ministerio. Después que usted participa en el degollamiento de 500 personas, hermano, usted debe estar agotado, déjeme decirle. Y si usted ve un experimento como ese de 500 hombres allí gritando y toda una multitud, todo el pueblo alrededor de usted, ¿cómo estará su sistema nervioso? Desgastado. Y Elías necesitaba dos cosas, necesitaba descanso y comida. Y Dios le da las dos cosas. Yo creo que lo que Dios hizo fue que metió a Elías en lo que yo llamo un psicodrama, donde la vivencia de Elías estaba manipulando el interior de Elías. Donde Elías era un hombre que no estaba acostumbrado a que fueran tiernos con él, ni él ser tierno con nadie. No estaba acostumbrado probablemente a que le sirvieran, él todo se lo procuraba a él. Si necesitaba comida, veía un conejo caminando por allí, le tiraba una piedra y le arrancaba la piel con los dientes y se lo comía. Estoy exagerando un poquito. Pero Dios quiere tratar con él. Y yo veo aquí a Dios sirviendo a Elías. Elías necesitaba dormir y descansar, como muchos de nosotros a veces necesitamos simplemente descanso. A veces no es que estamos enfermos, es que estamos agotados. Entonces Dios le permite, yo creo que Dios le infundió un sueño artificial a Elías, inclusive para que pudiera dormir. Le administró 2 sedantes allí divinos. Y Elías cae en un sueño, descansa, y cuando se despierta, qué imagen más bonita, ve un ángel que lo toca y le dice, levántate y come. Yo me imagino que se lo dijo con una gran gentileza. ¿Y qué vio Elías al lado? Una torta cocida y una vasija de agua. Si hubiera sido Elías, le hubiera dicho, Señor, ¿por qué no fuiste un muslito de pollo, aunque sea un par de chuletas allí con la... Porque Dios es un Dios económico. Yo creo que Dios es vegetariano inclusive a veces. Una torta cocida porque
era un símbolo lo que Dios quería simplemente. Y yo estoy seguro que esa torta, óigame, ni nuestras hermanas centroamericanas hacen una tortilla como esa que se comió Elías, llena de nutrientes y de todos los nutrientes del mundo, como el maná que le dio a los judíos en el desierto. Pero Dios lo que quería era servir a Elías. ¿Puede usted pensar en el Dios que nos sirve? El Dios que está trabajando con nosotros, hermano. Tenemos un Dios humilde en un sentido, todopoderoso, pero Él quiere bendecirnos y a veces Él quiere ministrarnos. ¿Y qué pasó? Elías comió, se sació y volvió a caer porque el hombre estaba rendido. Y volvió y se repitió la misma escena. Elías se despierta y hay una torta allí esperándolo con agua de nuevo. Y el ángel le dice, levántate y come porque largo camino te resta. ¿Por qué 2 veces? Muchas veces en los dramas de Dios las cosas se repiten como para fortalecer el detalle. Elías necesitaba enternecerse. Qué bueno es cuando nos sirven y a veces eso nos enseña a ser humildes. Muchos de nosotros, yo me incluyo, a veces nos resulta difícil recibir un favor de alguien o pedir un favor. Pero a veces Dios quiere que tú te veas allí. Y a veces hay hombres que son tan seguros de sí mismos, tan fuertes, que no están acostumbrados a verse en una cama con una bata de enfermera, con la espalda abierta, como usted sabe, allí, con todo afuera. Y a veces en ese proceso, allí esa persona aprende humildad, sencillez, compasión de los demás. Y eso es lo que yo creo que Dios quería, que al servir a Elías, eso fuera parte de... Porque lo que Dios quería era mostrarle a este hombre ese lado que él necesitaba para ser un hombre balanceado y para ser un siervo verdaderamente compasivo también. Y para conocer un aspecto de Dios que Elías no conocía. Porque yo le digo, a Dios le interesa en extremo que nosotros lo conozcamos. Yo no sé por qué este Dios todopoderoso le interesa tanto ser conocido por sus hijos. Y eso me conmueve acerca del carácter de Dios. Pero hay un pasaje en Jeremías, creo que es el capítulo 4, si no me equivoco, donde es un pasaje que a mí siempre me ha impactado. Creo que es ahí, si no lo consigo yo lo voy a recitar de memoria. Pero dice algo como que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, aquí está, es el 9, capítulo 9. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. A Dios le gusta cuando lo conocemos y lo entendemos. Mucha gente conoce a Dios pero no lo entiende. Y entender a Dios quiere decir conocer los resortes que mueven su corazón. Conocer, por así decirlo, la psicología de Dios. Porque si usted conoce y entiende a su papá, usted va a saber cómo pedirle efectivamente y cómo servirlo y cómo agradarlo. Dios quiere ser conocido. Por eso el Señor le dice a los discípulos, ¿quién dice que es Juan? ¿Quién era Juan? Dice, bueno, era un profeta. Otros dicen que era Elías encarnado, esto y lo otro. Y entonces dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Ahí donde Pedro dice, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y porque el Señor quería ser conocido. Dios quiere que los conozcamos. Y yo creo que Dios no quería que Elías se muriera o que terminara su ministerio sin conocer la dimensión femenina de Dios, por así decirlo. De nuevo, digo eso con cautela. La ternura, el lado tierno de Dios. Porque Elías lo que estaba acostumbrado era el lado fulminante de Dios. El lado militar, el lado de fuego y azufre, el lado de degollar a 500 hombres, el lado de mandar a que fuego consumiera a soldados que venían a arrestarlo. Y entonces Dios quiere enseñarle, mira Elías, tiene que ser menos pentecostal rajatabla, yo quiero que sea un poquito más bautista también, que aprendas el otro lado, porque si yo te mando a toda la gente y tú me los matas, entonces ¿qué va a pasar? No va a quedar nadie que me sirva. Entonces Dios quería mostrarle a Elías ese lado y comienza dándole de comer, llevándolo a un punto de depresión. Hermano, déjame decirte que a veces el punto más triste de tu vida va a ser el más glorioso si tú te dejas tratar por Dios.
A veces los grandes fracasos de la vida son las circunstancias que Dios va a usar para llevarnos a otro nivel de crecimiento. No te dejes derrotar por ningún fracaso de la vida. Siempre velo a la luz de la misericordia y el buen propósito de Dios en tu vida. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, dice la palabra del Señor. Todo lo que sucede en tu vida, todo está siendo usado por Dios deliberadamente para llevarte a un nuevo nivel de entendimiento, de madurez, de profundidad, de trato con Dios, de conocimiento de Él. Entonces ya Dios está tratando con él, llevándolo a entender su mortalidad, llevándolo a un punto en que es como un niño, está impotente, llevándolo a la necesidad de ser servido, acostándolo allí a dormir y a descansar y preparándolo para un encuentro. Y entonces envía a Elías, después de comenzar a mostrarle el lado tierno de Dios y de la vida cristiana, no la vida cristiana, pero la vida en Cristo, la vida espiritual, digamos, el servicio al Señor. Entonces lo pone a caminar. Dice, y Elías pasa, dice, 40 días y 40 noches caminando en el desierto. 40, porque 40 es un nombre perfecto, es un nombre de algo completo. Está diciéndonos que fue un viaje. ¿Sabe que yo he llamado siempre a Dios el Dios de los viajes? La Escritura está llena de viajes. Abraham le dice, vete de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te he de enseñar. A los hebreos los pone 40 años a caminar en el desierto. Jesús, su ministerio era un ministerio viajero. Pablo, su ministerio era yendo de ciudad en ciudad. Tenemos un Dios que le gusta lanzarnos en viajes, que son viajes tanto geográficos y físicos, como viajes internos también. Viajes hacia el microcosmos de nuestra personalidad, nuestro espíritu. Viajes de autoconocimiento y autoexploración. Porque nosotros necesitamos conocernos a nosotros mismos y conocer a Dios antes de pretender presentárselo a otra persona. Entonces Elías está allí metido en ese viaje y Dios lo está preparando para un momento específico. Y entonces dice la Biblia, usted puede leer el pasaje, Elías entra en una cueva. De nuevo, cuevas. Las cuevas son como símbolos de algo encerrado de nuestra propia psicología, de nuestro propio mundo interior. Es un lugar que es como una especie de crisálida, donde la mariposa está siendo allí formada antes de salir, o mejor dicho, el gusano, para salir luego hecho una mariposa. La matriz de la madre, donde la criatura está en el vientre, formándose en secreto. Y algo así, esta cueva es como un lugar de psicoanálisis, es un lugar de entendimiento personal, es un lugar donde Dios está incubando lo que Él quiere crear en este hombre. Y entonces llega un momento en que Dios le presenta un espectáculo. Y Elías ve desde su cueva, lo primero que ve es un viento, dice que rompía los montes. Dice aquí que Dios le dijo, sal fuera, Elías, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Era una fuerza terrible la que tenía este viento, como el viento del Espíritu. Destruía colinas y montes, era una visión. Y Elías, acostumbrado al poder y a la fuerza y a la violencia, dice, Dios definitivamente tiene que estar en esto, porque ¿cómo no va a estar en algo tan poderoso? Pero ¿qué dice? Y Dios no estaba allí, no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. De nuevo, cuando la Biblia nos pone así, en cosas repetitivas, es porque quiere darnos una lección, quiere como insistir en una verdad. Dios no estaba ni en el viento que derrumbaba peñas y destruía peñas, no estaba en el terremoto que destruye todo, y tampoco estaba en el fuego, porque dice tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego tampoco. Estas eran las modalidades de ministerio a las cuales estaba acostumbrado el profeta Elías. Elías toda su vida se había movido en el viento poderoso, en el terremoto y en el fuego. Y Dios quería decirle, no, Elías, hay otra manifestación mía que tú no conoces. Hay otra dimensión en la cual yo obro, que es inclusive hasta más poderosa que esas cosas. Y dice que después de todo, después de prepararlo a él psicológicamente, dice que vino un silbido apacible y delicado. ¿Por qué emplea el escritor estas palabras? Porque quería enfatizar el contraste
entre esas otras manifestaciones. Dios quería decirle a Elías, Elías, yo no solamente habito en el ruido, yo no solamente habito en el salto, yo no solamente habito en las grandes manifestaciones y en los milagros y los prodigios. ¿Sabe que los pentecostales sufrimos de adicción a los milagros y al ruido y al furor y al moño que se le cae a la mujer cuando está danzando y los cuerpos rodando por el piso y el ruido que mientras más alto le metemos ahí en la manigueta, ahí está Dios. Y salimos así todos, oye, Dios estaba ahí, oye, qué fuerte estaba la presencia de Dios. Pero ¿y qué cuando simplemente hay un silbido suave, en un silencio? Pues a mí me gusta a veces, después de los tiempos así de manifestación del poder de Dios, también recordar que entonces hay que absorber, hay que digerir. ¿Sabe? Nosotros muchas veces en el mundo carismático pentecostal le azotamos el caballo aún después que está muerto. Cantamos coros y coros y coros y hasta que ya la gente no puede más con la garganta y el cuerpo no paramos. Creemos que mientras más alto, más duro, más violento, más movimiento, más está la presencia de Dios. Y no es así necesariamente. A veces Dios puede estar en el silencio, la quietud y la interioridad, en el himno suave, en la palabra sencilla, en el alimento que es así como una torta cocida, no lleno de sazones, ajo y cebolla y comino y todas las cosas que le metemos a la comida. Dios quiere, mira, deja que la carne manifieste su gusto, no le tiene que echar todo ese sofrito, toda esa cosa allí, deja que la carne sepa carne, no le eche tanto sazón. Pero nosotros no, a nosotros nos gusta el sazón. Y estamos siempre echándole de todo a la comida y a los servicios por igual. Dios dice, no, aprendan a discernir mi presencia en lo quieto y en el alboroto también. Aprendamos a ser bicamerales. Y por eso yo creo que permitió que surgiera este silbido suave. Porque Elías estaba lleno de ansiedad. Acababa de matar mucha gente y necesitaba una mano femenina que le pasaran por la cabeza y le dijeran, niño, te amo. Yo estoy aquí contigo, recibe la paz de mi espíritu. Y ese silbido apacible fue el beso de Dios sobre la psiquis de Elías. ¡Wow, qué lindo! Apúntenme eso, porque no se me olvide, por favor. Fue el pasar de la mano sobre la cabeza de este profeta que estaba demasiado como el hierro que ha sido usado demasiado y está al rojo vivo y necesita calmarse. Entonces él no necesitaba fuego, no necesitaba terremoto, él necesitaba un silbido suave y apacible. Y entonces yo creo que Dios quería que Elías lo viera en esa manera, lo conociera y lo entendiera en esa forma. Este hombre lleno del otro lado, las señales, los prodigios, los dones, necesitaba el fruto del Espíritu Santo. La paciencia, el amor, la bondad, la paz, el gozo, la compasión, la misericordia. El mundo carismático pentecostal está lleno de gente que saben los dones pero no conocen el fruto del Espíritu Santo. Y por eso es que el mundo pentecostal es mucho más frágil en muchas cosas que el mundo no pentecostal. Usted ve las iglesias muy pentecostales que suben y en 10 años se queman. Y algún escándalo o algo surge y son destruidas y no prosperan, no duran muchas veces. En la mayoría de los casos es así, los grandes movimientos pentecostales. Sin embargo, usted ve algunas iglesitas donde no se mueve ni un mime y duran 200 años, como Park Street Church. Usted va allí y es todo el mundo con su corbata y su traje de 3 piezas y un órgano allí, pero esa gente, mire, conoce la gracia de Dios. Tienen 200 años en el mismo lugar haciendo cosas increíbles en la nación. Ahora, qué bueno sería si tuviéramos las dos cosas, ¿no? Si pudiéramos movernos en el poder y el fuego de Dios y también de vez en cuando en la quietud del Espíritu y la suavidad. Si fuéramos gente ungida, llena del Espíritu, de la autoridad de Dios, pero también gente de carácter, formados y trabajados por Dios. Pero si usted pone su mirada solamente en una dimensión, va a cojear. Usted va a ser como esos grandes levantadores de pesas que tienen un torso pero descomunal y una piernita flaquita como si fueran gallinas. Porque no corren ni hacen nada, sino simplemente levantar pesas y pompear los músculos y muy grandes, pero usted ve que no son atletas verdaderos porque no corren y no sudan como debe, no bregan con la parte de la resistencia y la fuerza y el vigor que necesita un atleta haciendo ejercicios aeróbicos. Y Dios quiere las dos cosas, Dios quiere el ejercicio aeróbico y que también levante pesas, las dos cosas juntas.
Pero hay muchos cristianos que lo que quieren es perfumarse con obras allí y si no las tienen, las fabrican. Pero no dejan que Dios trate con ellos, con su carácter. Y por eso este mundo está lleno de tantos profetas falsos y tanto predicador endeble, que el diablo los tutea y los batutea como él le da la gana. Y cuando los ha usado ya para levantar grandes ministerios, entonces le da un soplo y lo destruye todo. Porque no han sido tratados por Dios, no nos hemos dejado tratar por Dios. Y yo creo que el método preferido de Dios es tratar al hombre, la mujer de Dios en secreto. Como hizo con Moisés, 40 años en Egipto y 40 años en el desierto. Y a los 80 años, cuando ha destruido toda la fogosidad del joven que mató al egipcio, y este joven ya duda de sí mismo, cuando Dios lo llama, Moisés dice, pero yo no sé nada, yo no sé hacer nada, yo no sé hablar, ¿cómo voy yo a ir? Se le pasó la mano al Señor trabajando con él de paso. Entonces tuvo que fortalecerlo un poco. No, tú puedes, adelante. Porque Dios a veces tiene primero que pompearte de fuerza y después tiene que desangrarte. Y entonces para dejarte en el balance preciso, como una goma de un carro. Es que ese es el correr legítimamente. ¿Sabe? La Biblia dice que corramos la carrera legítimamente. Eso quiere decir no busques cortar esquinas. Deja que Dios cumpla su propósito en tu vida a 100%. Tú quieres ser usado por Dios, deja que Dios te trate como Él trata a sus atletas. Que te desangre, que te ponga a correr, que te quebrante, que te enseñe tu humanidad y tu debilidad, que te haga humilde y compasivo. Y cuando tú estés preparado, como David, metido entre las ovejas mucho tiempo, nadie lo conocía, entonces Él diga, este es el tiempo, úngelo y ponlo a ser rey. Esa es la manera perfecta en que Dios obra. En vez de, me convertí, tengo dones y de una vez ya soy un evangelista, queriendo evangelizar multitudes. La Biblia dice, ten cuidado, los neófitos no los ponga demasiado apresuradamente a trabajar. Aunque Dios puede usar a quien Él quiera, es cierto. Pero la manera es, Dios quiere formarte, entrenarte, trabajarte, quebrantarte, pulirte, desangrarte, herirte, enseñarte tu limitación y tu humanidad para que tú mires hacia Él como un corderito y digas, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? No me confío en mí mismo, ten misericordia de mí. Esas son la gente que a Dios le gusta usar. Y por eso yo creo que Dios toma a este hombre y lo pasa a través de este proceso doloroso, porque Él ama a este hombre y tiene un propósito con él. Entonces dice, finalizando, y pido, Omar, si puedes pasar por acá. Al final, cuando Elías ha visto todo esto, Dios le hace por 2 veces le hace la misma pregunta. Elías, ¿qué tú haces aquí? Y Elías le dice, he sentido un celo terrible por Dios, porque me buscan para quitarme la vida, han matado a todos tus profetas y yo soy el único que ha quedado. Esa es otra cosa, Elías se creía la última Coca-Cola en el desierto. Todos te han dejado, nadie tiene la integridad que yo tengo, todos se han entregado a Baal. Y al final Dios les dice, yo me he reservado 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. Tú no estás solo, Elías, yo estoy contigo, tú tienes otros hermanos que han sido íntegros también. No solamente eso, Elías, yo te voy a mostrar que Jezabel no es la que está en control. Cuando tú salgas de aquí, ve y unge al que va a ser el nuevo rey de Asiria, la nación que tenía a Israel apretada. Queriendo decirle, yo estoy en control del mundo allá afuera. Y ve y unge al que será el nuevo rey de Israel, el que va a suplantar a Acab y a Jezabel. Yo quiero que tú lo unjas también, diciendo, yo soy Dios sobre Israel y su gobierno. Y dice también, y ahora tú también ve y unge a Eliseo, que es el que te va a reemplazar a ti. Porque Dios también quería que como que su profeta ya pensionarlo y que se retirara y que se fuera allí a algún lugar, a algún sitio de vacaciones para descansar un poco. Ya Dios lo había usado bastante y ahora era tiempo de que otro tomara su lugar también. Pero Dios no quería que este hombre se fuera del ministerio sin experimentar la totalidad de su persona, sin conocerlo en sus 2 dimensiones, el Dios de fuego y azufre, de juicio y de verdad, y el Dios de compasión y de misericordia y de amor. Y que Elías también aprendiera estas 2 modalidades en su propia personalidad. Termino con esto, hermanos, y es que muchas veces nosotros pedimos al Señor, Señor, dame paciencia. Y alguien ha dicho, no le pidas paciencia a Dios porque lo que te va a dar es pruebas. Si tú quieres paciencia, Él va a usar las pruebas para darte paciencia. Porque muchos de nosotros tenemos esta idea de que yo quiero que Dios me forme en cierta manera.
Yo quiero que Dios me quite la rabia, que me quite el temperamento chismoso y murmurador. Yo quiero que Dios me haga paciente con mis hijos. Yo quiero que Dios me quite esta mente sucia que tengo, o que me quite esta boca obscena que yo tengo. Y pensamos como que Dios va a hacer, cuando usted dice, Señor, hazme humilde, y como que va a venir el Señor, te va a sentar y te va a destapar el cráneo, como en los muñequitos, te va a levantar la tapa de los sesos y te va a meter con una jeringuilla humildad y te va a hacer humilde. Nosotros pensamos que no, Dios obra a través de las experiencias de la vida. Dios no viola la constitución humana, hermanos. No es como que hay una esencia que se llama humildad, que Dios te la mete como una jeringuilla y te hace humilde. No es como que Dios te va de la noche a la mañana a sacar todo pensamiento obsceno o adúltero o fornicario que tú tengas en tu mente. No es como que Dios te va a sacar el orgullo y te va a meter humildad como automáticamente. Dios obra a través de las experiencias de la vida. Dios obra a través de los pensamientos en la noche, cuando Él te habla. Dios obra a través de experiencias que tú tienes. Dios te mete a través de procesos y etapas en tu vida que te van deprogramando y reprogramando conforme a los patrones de su palabra. Dios obra a través de las oraciones que tú estás continuamente presentándole a Él. Dios obra a través de la palabra, según tú la vas leyendo y la vas meditando. Y esa palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, va encarnando dentro de ti, versículo por versículo, lectura por lectura, experiencia por experiencia, oración por oración, ayuno por ayuno, clamor por clamor, lágrima por lágrima. Dios te va reprogramando y formando su personalidad dentro de ti. Es un proceso a largo plazo. Y si tú entiendes ese proceso y cooperas con él, será 10 veces más efectivo que si tú eres torpe y todo lo interpretas como que es el diablo que está atacándote, o que Dios no te ama, o que no está bregando. No, Dios está metido, Él está minuciosamente trabajando contigo. Tú tienes que invitarlo. Señor, hágase tu voluntad. Tú tienes que subirte a la cruz también. Como Cristo se subió a la cruz, súbete tú también a la cruz. Nadie quiere pasar por esos tragos amargos, pero tenemos que decirle al Señor, Señor, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Si tú quieres meterme en el trapiche y estrujarme una vez más, hágase tu voluntad. Porque la cruz es la única forma de nosotros llegar a ser como Dios quiere que seamos. Las experiencias dolorosas y los psicodramas de Dios y el quebrantamiento día a día, el grano de trigo cayendo a la tierra y muriendo para poder dar fruto en abundancia. Es la única forma, no hay otra manera que Dios conoce o que Él le gusta usar excepto esa. Y tenemos que unirnos y cooperar con Él y bendecir al Dios que nos manotea a veces y nos da un manotazo y nos disciplina. Ese Dios amoroso que tenemos, que quiere, como Elías, llevarnos a entender la plenitud de su personalidad y sus múltiples formas de tratar con nosotros. Que el Señor nos bendiga. Baje su cabeza un momento donde usted está. Reciba la palabra del Señor. Quizás Dios está tratando con algo en tu vida. Cuando yo predico estos sermones, yo regreso a mi casa y tengo las ronchas en la espalda yo mismo, por donde quiera, porque a mí es el primero que me azotan. Yo sé, hay áreas en mi vida que necesitan el trato de Dios, y las predico estas cosas porque sé de qué estoy hablando, y porque sé que todavía me tocan unos cuantos desiertos más antes de que Dios me toque con su varita mágica allá en el cielo y me transforme totalmente. Pero mientras tanto va a haber tiempos de entrar en el desierto, y yo voy a bendecir el desierto y le voy a pedir al Señor que no deje de tratar conmigo. Invita al Señor a tratar en tu vida con las áreas que tú necesitas ser tratado por Dios. Si hay alguien en esta tarde que quiera invitar a Cristo a entrar a su corazón e iniciar un proceso de trato a largo plazo, yo te invito a ponerte de pie también esta tarde y entregar tu vida al Señor, invitarlo a trabajar contigo. Si hay alguien que quiera dar ese paso de fe esta tarde y decirle al Señor, Señor, te invito a entrar a mi vida. Si no lo has hecho antes y quieres hacerlo ahora, te doy esa oportunidad. Queremos orar por ti, orar contigo. Si has venido a la casa del Señor
y siente que Dios te ha hablado en alguna manera, o en los últimos domingos o cuando sea, y siente que este es el momento para tú decir: Señor, aquí estoy, trata conmigo, mi vida es tuya. Te invito a hacerlo ahora mismo, levantar tu mano si tú quieres, o ponerte de pie donde quiera que tú estés, y queremos orar por ti también. Amén. Dios te bendiga. Dios bendiga a esa pareja allí detrás. Dios les bendiga, jóvenes, hermanos aquí también. Habrá alguien más que quiera entregar su vida al Señor Jesús y someterse al trato de Dios. Te bendigo, mi hermana, allí también. No hay nada como iniciar ese proceso. Sabe que cuando tú entras a los caminos del Señor es para conocer a Dios en una manera envidiable. Qué privilegio es conocer al Señor, ese Dios real, ese Dios minucioso que nos ama y que nos conoce tal y como somos, pero quiere todavía seguir tratando con nuestra vida. Yo me sorprendo del amor tan grande de Dios. Yo te invito a ser parte de ese drama precioso de un Dios que está tratando con sus hijos y sus hijas. ¿Habrá alguien más? Te invito en esta tarde a entregar tu vida al Señor. Dios te bendiga, mi hermano, también te bendigo en el nombre del Señor. Entra al Evangelio para gustar de Él 100%. No te tomes solamente la parte de arribita. Menea la botella bien para que todo se mezcle y entonces tómatelo todo. Tómate el Evangelio 100%, todo. Entra al Evangelio así para ser tratado por Dios, para ser llevado a conocerlo y amarlo y entender los resortes de su espíritu. Vive la vida cristiana al 100%. No la vivas a media, porque entonces va a estar desperdiciando muchas cosas preciosas que Dios quiere hacer contigo. Habrá alguien más que quiera invitar a ese Dios amoroso y poderoso a tomar control de tu vida. Él te ve, Él te conoce, Él sabe lo que estás haciendo. Y si tú le dices: Señor, agárrame, arrópame, sumérgeme, te prometo que Él lo va a hacer. Y entonces comienza a vivir tu vida creyendo que ese Espíritu Santo está tan cerca de ti que está dentro de ti y va a caminar contigo todos los días de tu vida. Mientras tú le des bienvenida, Él no te va a soltar, no te va a dejar. No importa lo que suceda, no importa lo que hagas, el Señor no se va a desentender de ti jamás. Y va a caminar contigo paso a paso. Dale la bienvenida al Espíritu Santo ahora mismo. Padre, tu palabra bella y hermosa la recibimos, la bendecimos. Trata con nosotros, trata con esta iglesia, Padre. Trata con este pueblo, Señor. Trata con Congregación León de Judá, hasta que esta comunidad quede lisa, trabajada por ti. Corta las asperezas en nosotros. Comienza conmigo, Padre. Haznos hombres y mujeres que reflejemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, queremos ofrecerte una iglesia que sea como una joya en tu corona, Señor. Queremos ofrecerte un pueblo tratado por ti. Perdónanos porque estamos muy lejos de ser lo que tú quieres y necesitas que seamos, pero hoy recibe nuestro clamor, Padre. Queremos agradarte y queremos que tú te complazcas con nosotros y que desde tu trono tú mires a este pueblo y una sonrisa asome a tu rostro, Padre, de complacencia y de aprobación. Queremos ser aprobados por ti, Padre. Sigue tratando con nosotros. Te encomiendo los matrimonios aquí representados, las madres solteras, los jóvenes solteros. Padre, te encomiendo los ancianos y ancianas de esta congregación. Te encomiendo los líderes de esta iglesia, los ministerios, los departamentos, las sillas mismas, Padre, las estructuras físicas de esta iglesia. Satúralas con tu espíritu y con los valores de tu reino, Señor. Y usa la adversidad, usa los sufrimientos, usa aún las malas intenciones del diablo. Úsalo todo para formarte hombres y mujeres como Cristo, Señor. Que la gloria tuya se manifieste en este pueblo. Sigue trabajando con nosotros. Amamos tu palabra, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor.